la sensibilidad de una función, ¿sí? Listo, entonces comencemos con la cuestión de sensibilidad y condición. Como les digo, primero veamos una idea básica, general, para que nos haga entender qué es la sensibilidad de una función. Para eso recordemos la serie de Taylor, ¿sí? Que es bastante fundamental en un curso básico de métodos numéricos. Recuerden que cuando nosotros analizábamos desde las primeras clases de métodos numéricos, siempre hacíamos referencia a la serie de Taylor. ¿Por qué la serie de Taylor? Porque la serie de Taylor nos ayudaba a ver los errores que existían en las aproximaciones que se hacían con los métodos numéricos, ¿sí? Era algo fundamental. Entonces, recordemos esa serie de Taylor, ¿sí? Yo aquí pegué por aquí para que vean, déjenme ver si puedo hacer más grande. Bueno, en esta parte está el teorema de Taylor, ¿sí? Simplemente el teorema de Taylor nos dice que se pueden aproximar el valor de una función en un vecindario pequeño cercano a X, ¿sí? Entonces, simplemente decíamos que f de X se podía aproximar con un valor A que estaba muy cerca a X, ¿está bien? Déjenme ver. Bueno, ya voy a revisar. Bueno, con valor A, que está bastante cercano a X, y con las derivadas de esa función f, evaluadas en ese punto cercano a X, ¿sí? Entonces teníamos aproximaciones de ese f de X, ¿sí? Sin conocer X, obviamente, sino conociendo el A que está muy cerca. Entonces aquí lo que vamos a hacer para entender este concepto de sensibilidad es usar la serie de Taylor para aproximar el valor de f de x, utilizando la serie de Taylor de primer orden, es decir, aproximando f de x igual a un f de x tilde, ¿sí? Un x cercano, más la derivada de f evaluada en ese x cercano multiplicado por la diferencia que existe, ¿sí? Es decir, la diferencia entre este valor x tilde y el valor x que queremos aproximar, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, entonces, lo que podríamos hacer es estimar de alguna manera el error relativo de f de x, es decir, el resultado que uno tiene de la función, ¿sí? Ese error relativo se puede aproximar, como se muestra aquí, se dice f de x menos f de x tilde, ¿sí? La diferencia que existe entre esas funciones, dividida para f de x, si ustedes se dan cuenta, simplemente es la fórmula del error relativo, ¿no? El valor real menos el aproximado dividido para el valor real. Es el valor relativo. Entonces, eso se puede aproximar con f' de x tilde multiplicado por x menos x tilde dividido para x tilde, ¿sí? De esa manera tenemos una aproximación del error relativo en la salida de la función. ¿Está bien? Permítanme, voy a quitar este de aquí. Voy a escribir algo por acá. Ya. Listo, entonces lo que queremos hacer es algo bastante sencillo. Si ustedes quieren, tienen un f de x, ¿sí? Que está por aquí, ingresan datos por aquí, obviamente el x, y sale un resultado, ¿no? Justamente el resultado de f de x. Lo que queremos ver es las variaciones en los valores de x que se pueden dar por varios motivos, ¿no? Podrían ser porque en un caso práctico, digamos, cuando nosotros modelamos un sistema físico, hay errores en las mediciones, por ejemplo, ¿sí? Es decir, este x no siempre es un x exacto. Mediciones porque nos equivocamos nosotros, mediciones por el instrumento que utilizamos o cualquier otro tipo, ¿sí? Entonces queremos ver estas variaciones en x, cómo afecta el resultado de f de x, ¿sí? Las salidas, ¿sí? Como decía, ¿qué tanto se transmite, si ustedes quieren, los errores de la entrada a la salida? De esa manera, entonces, estamos diciendo que nosotros podemos aproximar el error relativo de la salida de esta manera, ¿no? Tenemos aquí f' de x tilde multiplicado por x menos x tilde dividido para f de x tilde. ¿Está bien? De alguna manera aproximamos el error que se comete a la salida. ¿Cómo aproximamos el error que se comete en la entrada? ¿Sí? El error relativo.
Simplemente lo que decimos es el error relativo de x está dado por x menos x tilde dividido para x tilde, ¿sí? Entonces así tenemos una aproximación del error a la salida, una aproximación del error a la entrada, error relativo siempre. Lo que nos toca es ver la relación o la proporción del error de la salida versus el error de la entrada. Básicamente lo que estoy diciendo ahora es, hagamos la división de este error de la salida versus o para el error que se comete en entrada, ¿sí? Haciendo eso, que es bastante simple, de hecho, si quieren lo hacemos, simplemente sería este valor de aquí, ¿sí? El error de la salida, dividir para el error relativo de la entrada. ¿Qué nos daría entonces? X menos X tilde, acá sería en el numerador X tilde. Simplemente esto se elimina y quedaría que el error, ¿sí? O la proporción del error que tenemos de la salida versus la entrada sería igual a un X tilde multiplicado por F' X tilde dividido para F de X tilde, ¿sí? A esto le vamos a llamar el error, digamos, que se comete a la salida de la función, ¿sí? El nombre en realidad se llama número de condición, que ya vamos a ver cómo se calcula para las matrices también. Ese número de condición lo que nos dice básicamente es en cuánto, ¿sí?, el error de la salida se amplifica versus al error de la entrada. Es decir, si tenemos un número de condición que es mucho más, si es mayor a 1, ¿sí?, decimos que obviamente se amplifican los errores de la entrada de la función. Si el número es muy mayor a 1, sabemos que hay bastante sensibilidad de la función a los valores de entrada. Es decir, ustedes cometen unos errores simples en las entradas de X, ¿sí?, por cualquier cosa, manipulación de datos, errores en las lecturas, lo que sea, y esos errores ustedes no tienen certeza, o más bien, esos errores pequeños muy probablemente acarreen unos errores grandes del momento de la salida de la función. Hagamos un pequeño ejemplo solamente como parte de la introducción de esta clase, ¿sí? El ejemplo es el siguiente, dice, calcule e interprete el número de condición para la función tangente de x, ¿sí? Lo que decimos es, trate de aproximar la tangente de pi sobre 2 utilizando unos valores bastante cercanos, o bueno, cercanos a pi sobre 2. En este caso, esos valores cercanos en el primer literal, vamos a ver, sería pi sobre 2 más 0.1 de pi sobre 2. Y en el literal B, sí, sería pi sobre 2 más 0.01 de pi sobre 2. Fíjense, entonces nosotros decimos, quiero tener f de x, con x que está por aquí, ¿sí?, aproximando esos valores, utilizando un valor que está cerca. En este caso sería el valor de x más 0.1 de x en el primer caso, el caso de acá, ¿sí? Quiero aproximar este valor de f de x. Quiero ver qué tanto estas diferencias de las entradas, o el ruido en las entradas, los errores, se transmiten por la función, ¿ya? El número de condición se calcula, según lo que ya vimos acá, es el valor aproximado del valor que queremos calcular por la derivada de f evaluada en ese valor aproximado dividido para f evaluada en el valor aproximado, ¿sí? Reemplazando esos valores en el primer literal, que es pi sobre 2 más 0.1 del ángulo pi sobre 2, tenemos este valor, ¿sí? Sería el valor aproximado multiplicado por f' de x, es decir, la derivada de tangente de x es 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿Está bien? Bueno, aquí en realidad es x', ¿sí? Aquí hay un error en el texto. Sería x' en realidad aquí, ¿sí? Entonces, es x' multiplicado por 1 dividido para coseno al cuadrado de x', dividido para f de x tilde, ¿sí? Es decir, tangente de x' acá. Reemplazando esos valores, yo los reemplacé acá, ¿sí?, para comprobar simplemente, me sale este valor en el primer caso. El número de condición dice que es menos 11.2.
¿sí? Que es un valor bastante grande, de hecho. ¿Ya? Está muy lejos del uno, ¿sí? Recuerden, mientras más es parecido al uno, significa que los errores no se transmiten demasiado mediante la función. Si están muy separados de uno, significa que ese ruido pequeño que entra a la función se va a amplificar a la salida. En términos generales, ¿sí? Como para entender. Utilizando el segundo inciso, cuando decimos, trate por favor de utilizar la función f de x para aproximar el valor de x tilde. Ese valor de x tilde, recuerden que era pi sobre 2 más 0.01 de pi sobre 2, es decir, un valor que está cercano o más cercano que el inciso A, ¿sí? En ese caso, asimismo, reemplazando los valores en el número de la condición, que ya sacamos una fórmula, nos dice que ese número de condición es igual a 101, ¿sí? Fíjense, incluso es mayor al inciso A. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tratamos de aproximar los valores de pi sobre 2 en una vecindad de ese valor, de ese ángulo de pi sobre 2, los errores van a ser bastante grandes. ¿Está bien? Y esto es fácil de entender cuando nosotros graficamos los valores o graficamos la función tangente de x, ¿sí? En el eje horizontal está x, en el eje vertical está y. Fíjense que cuando nosotros tratamos de aproximar valores que están, o más bien, y calcular los valores de f en un x cercano a pi sobre 2 que está por aquí, es bastante simple ver de que va a haber bastante error en el momento del cálculo. ¿Por qué? Porque en esta vecindad, por la izquierda, fíjense, la tangente es bastante elevada, de hecho tiende al infinito, ¿no? Y por el otro lado, fíjense, igual la tangente, igual nos da valores bastante grandes, ¿está bien? Es complicado hacer la aproximación en esos valores, ¿sí? Por un lado tiende al infinito, por el otro lado también tiende al menos infinito, o viene del menos infinito, ¿ya? Esto como una introducción para que tengan la idea, ¿sí? General de lo que vamos a hablar en la clase, ¿sí? El número de condición nos da la sensibilidad de la función, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasamos de estas funciones a problemas de optimización en donde ya entran matrices? Es sensible, perdón, es fácil darse cuenta de la siguiente manera. Nosotros podemos tener, vamos por acá, ¿sí? Problemas convexos, ¿no? Tenemos, yo no sé, me imagino una función que dice un medio de ax al cuadrado, x al cuadrado menos bx más c igual a 0, ¿sí? Esta es una función, uno se puede optimizar esta función de una manera bastante simple, ¿no? Recordemos que en cálculo lo que nos dicen es saquemos la derivada de la función e igualemos a 0. Cuando igualamos a 0, vemos estos máximos o mínimos, ¿sí? ¿Qué hacemos en este caso? Que yo lo he tomado, digamos, convenientemente de esta manera. Igual es un problema cuadrático. Sacamos la derivada. Esta derivada es igual a ¿qué? A x menos b igual a 0. ¿Sí? Así podríamos optimizar o encontrar máximos y mínimos de esta función. Lo que quiero es que vean que de esta manera nosotros podríamos escribir ax igual a b. Convenientemente, como dije, puse el valor de la función de esta manera acá al comienzo. Y esto se parece bastante a los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Ax igual a b. Entonces, por ahí está la conexión que existe entre la optimización cuadrática, ¿sí? Convexa, y la optimización que se hace con sistemas de ecuaciones lineales. Si ustedes quieren, hay una equivalencia entre los dos, ¿ya? Listo. Ahora, tomando en cuenta un ejemplo de un sistema AX igual a B, como por ejemplo este, donde A es igual a estos valores, ¿no? Fíjense, 1.01, 0.99, 0.99 y 1.01. Tenemos ese sistema con A igual a esta matriz, por X igual a B. Si tomamos, por ejemplo, B igual a
al vector con los componentes 2, 2. Luego de hacer el cálculo, ¿sí? Los cálculos necesarios que se aprendió en álgebra lineal, decimos que el valor resultante es x igual a 1, 1, que está por acá, ¿no? ¿Sí? Este es el resultado de este problema, ¿sí? Con A igual a esta matriz y B igual a 2, 2. ¿Está bien? Decimos, el resultado es x igual al vector 1, 1. ¿Ya? Hasta ahí no hay ningún problema. La solución es simple, ¿sí? Lo que queremos ver es justamente variando el vector b, que es el de acá, ¿sí? ¿Cómo varía el resultado? Recuerden que el resultado de estos cálculos es el vector x, ¿no? Este vector de acá, ¿sí? Variando este vector independiente, ¿sí? Los valores independientes, ¿cómo varía el valor de x, que es la solución del sistema? Entonces, así, lo que proponemos a continuación es variar los valores de los componentes de B de una manera bastante suave. Fíjense, B', ¿sí? O B acento circunflejo, ¿sí? B' le voy a llamar, es igual ya no a 2,2, sino a 2,02 el un componente y 1,98 el otro componente. Hemos variado muy poco los valores de las componentes de ese vector B. Veamos, variando esos componentes de B, cómo me varía el resultado de ese sistema AX igual a B. Luego de hacer el sistema AX', le voy a llamar aquí, igual a B' también, ¿sí? El acento circunflejo le voy a llamar prima. El resultado que obtenemos ya no es X igual a 1, 1, sino X' igual a 2, 0. Entonces, fíjense la diferencia que existe entre la solución X igual a 1, 1 y la segunda solución que es igual al vector 2, 0. Hay bastante diferencia. Sin embargo, la diferencia en los vectores B era bastante pequeña. Fíjense, era primero 2, 2 y después pusimos 2, 0, 2 y 1,98. La diferencia era 0,02 básicamente. Aún con una diferencia bastante pequeña en el valor del vector B, los resultados nos variaron bastante. Es decir, es bastante sensible a los valores de entrada. En este caso, el valor de entrada sería el vector B, ¿no? ¿Está bien? Ya. Entonces, cuando nosotros, de hecho, utilizábamos el ejercicio introductorio, ¿sí? El ejemplo introductorio, calculábamos esa variación de los resultados utilizando el error relativo, ¿sí? En general, recuerden, en métodos numéricos, lo que hacíamos era primero ver el error relativo, el error absoluto, etcétera. Y de hecho, lo que más utilizábamos ya cuando hacíamos métodos iterativos era el cálculo del error relativo. De hecho, eso es lo que utilizábamos en el ejemplo introductorio, ¿no? Listo. Pero en la contraparte, utilizando ya matrices y vectores, la pregunta es, claro, ¿cómo cuantificamos ese error de salida versus el error de entrada que se tiene? ¿Sí? La respuesta es simple. Lo que se hace es volver a un concepto básico que se ve en álgebra lineal, o conceptos básicos que se ven en álgebra lineal, que son los de norma del vector y norma de una matriz. Recuerden que la norma de un vector y la norma de una matriz lo que nos da es una idea de la magnitud que tiene ese vector y esa matriz, ¿sí? Entonces, comencemos recordando lo que eran las normas de los vectores, ¿sí? Voy a hacer un poco más grande esto. Bueno, está por ahí, ¿ya? Las normas de los vectores. Decíamos que la norma del vector, que se escribía como esto, ¿no? Barras a la izquierda, a la derecha de x, x siendo un vector, nos da una idea de la dimensión, de la magnitud más bien, del vector. Nosotros teníamos varias propiedades que debía cumplir una función que nos daba la norma de un vector. Son 4 las propiedades, comenzando por la primera es de que el valor de esta función que nos da el vector de una norma tiene que darnos como resultado siempre números mayores o iguales a 0. Es decir, no se aceptan normas de vectores menores a 0, ¿sí? No hay normas menores a 0, ¿sí? No hay normas negativas. La segunda propiedad que tiene que cumplir
cualquier función que me da la norma de un vector es de que la única forma de que la norma de un vector sea cero es de que estamos analizando un vector igual a cero, ¿sí? Solamente el vector cero, es decir, el vector que tiene componente cero en todos los casos, es igual a cero en su norma. Tercero, la tercera propiedad que tiene que cumplir una función que me da la norma de un vector es de que si ustedes multiplican al vector y sacan la norma de eso, eso tiene que ser igual a ese alfa por el que multiplicaron a x, multiplicado por el vector x. Gráficamente esto sería así, ¿no? Voy a ver. Vamos a ver. Ya. Decimos, la norma de alfa x, x siendo un vector, es igual al valor absoluto de alfa, multiplicado por la norma de x. Esto es fácil de entender. Ustedes tienen un plano cartesiano, ¿verdad? Por aquí. Tienen el plano cartesiano. Y tienen un vector x cualquiera. Yo me voy a inventar un vector x por acá. ¿Está bien? Entonces yo digo, el vector x es este de aquí, ¿sí? Permítanme un momento, por favor, ¿sí? Ya. Listo. Decíamos que teníamos el vector x, ¿no? La idea es de que, claro, si nosotros multiplicamos este vector x por una constante cualquiera, en este caso le llamamos alfa, ese vector, ¿sí?, se hace más grande tantas veces como alfa me diga, y la norma, ¿sí?, cambia en magnitud exactamente como alfa nos dice, ¿sí? ¿Está bien? Y claro, decimos es el valor absoluto de alfa porque ese alfa podría ser negativo y el vector podría irse en sentido contrario, ¿no? Sin embargo, recuerden que la norma es no negativa, así que simplemente sería el valor absoluto de alfa multiplicado por la magnitud de x. Esa es una de las propiedades que tiene que cumplir una función que me da la norma de un vector x. La última, sí, es esta propiedad, sería la propiedad número 3, perdón, la propiedad número 4, que es la desigualdad del triángulo, ¿no? Esto es sencillo de darse cuenta. Aquí lo que dice es, vamos a poner por acá igual, es decir, por acá. Listo, entonces dice, la desigualdad del triángulo. La norma de la suma de dos vectores x, y, siempre tiene que ser menor o igual a la norma de x más la norma de y. También es simple de darse cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dos vectores x y y, por ejemplo, tenemos el vector, yo no sé, x más el vector y, la suma de esos vectores, que sería este vector de acá, le voy a poner con otro color. Trato de ser lo más recto posible. La suma de x más y sería este vector. Lo que nos dice es, la norma de este vector azul que he puesto aquí siempre es menor a la suma de las normas de x y de y. Y eso es simple, ¿no? En geometría 1 se sabe que existe esta desigualdad del triángulo. La suma de dos lados de un triángulo siempre es mayor a un tercer lado. En este caso sería este de aquí. ¿Está bien? Entonces esa es la cuarta propiedad que debe cumplir cualquier función que me da la norma de un vector. ¿Está bien? Listo, entonces hay varias funciones, ¿sí?, que cumplen con estas propiedades, estas cuatro propiedades de la norma de un vector. Las más utilizadas son unas normas, bueno, les llamamos LP. Déjenme ver si es que está por acá. Acá está. Sí, les llaman normas LP, ¿sí?, que están dadas por
ser más grande. Por esta función de aquí. ¿Sí? Nos dicen, la norma P es igual a la sumatoria de las componentes del vector en valor absoluto elevado a un exponente P, y toda esa sumatoria le sacamos la raíz pésima sería del valor. ¿Sí? Es la norma LP. Entonces, de ahí definimos un par de normas que son bastante utilizadas. Vamos a ver. La una es la norma P1, ¿sí? Que está dada de la siguiente manera. Lo que decimos es, la norma del vector X, la norma P1, es igual a la sumatoria de los valores absolutos de los componentes del vector. Esto es fácil de entender basados en la fórmula, ¿no? De la norma LP. Decimos, si P es igual a 1, simplemente lo que nos queda es la sumatoria de los componentes del vector. Y eso es lo que nos define la primera norma, que cumple con todas las propiedades que mencionamos, ¿sí? La segunda norma, y es la que más se utiliza, es la norma euclidiana o euclidia, ¿sí? Es cuando P es igual a 2. Simplemente aquí decimos la norma P igual a 2 es igual a la sumatoria de los componentes del vector elevados al cuadrado, y esa sumatoria le sacamos la raíz cuadrada. Es lo que hacemos comúnmente, ¿sí? Y de hecho es tan común que, por lo general, cuando hablamos de la norma euclidia, ¿ya? Siendo más rigurosos, es la norma P igual a 2, ¿ya? Aquí está, es los componentes elevados al cuadrado, la sumatoria de los componentes elevados al cuadrado, y de esa sumatoria la raíz cuadrada. Pero también existen otras normas, por ejemplo, la norma infinito, que le llamamos. A ver, ¿sí? Acá. La norma máxima le llamamos, ¿sí? Dice, la norma máxima, que se pone un signo de infinito, ¿sí? Como subíndice, es igual al valor máximo de los componentes, es decir, al componente de valor absoluto máximo, básicamente, ¿ya? Entonces aquí dice, la norma máxima es igual al máximo de los componentes en valor absoluto del vector. Son tres las más utilizadas. Dependiendo del uso que se dé a la norma de los vectores, se utiliza una norma u otra, ¿sí? Eso depende en realidad, ¿ya? Como digo, comúnmente lo que se hace es utilizar la norma euclidia, la norma P igual a 2. ¿Listo? Entonces, una vez que ya decimos que tenemos una forma de calcular la magnitud de un vector, podríamos volver al ejemplo con el que iniciamos, ¿no? Decíamos, teníamos un sistema X igual a B, habíamos variado el vector B, y veíamos que había una variación en el resultado, que era el vector X, ¿sí? Volviendo a ese ejemplo, veamos cómo podríamos calcular el error relativo del resultado, que sería de los vectores X, ¿sí? Y del valor de entrada, que sería el vector B. Aquí tenemos esos errores, o esa magnitud de los errores, digamos, ¿ya? Entonces, decíamos, el error relativo con respecto a los valores de entrada, ¿sí? Sería este de aquí. Fíjense, decimos, la diferencia, voy a hacer un poco más grande, la diferencia que existe entre el vector B' con el vector B, ¿sí? Sacamos la norma de eso, ¿sí? Le damos una magnitud, que sería al final un solo número, y le dividimos para el valor de B. Es el error relativo, fíjense, no hay nada ahí complicado, simplemente es la diferencia dividido para B. Es el error relativo que hemos cometido el momento de, no sé, de hacer la lectura de los valores de B, ¿sí? Ya utilizando la norma, en este caso la norma max, ¿sí? Con el signo de infinito aquí, nos da como resultado 0.01. Utilizando esa misma norma máxima para los valores de salida, ¿sí? El resultado ya del sistema de ecuaciones lineales, es decir, X, tenemos lo siguiente, ¿sí? Igual, ¿no? Esta de aquí es la diferencia entre X' y X dividido para X. Sacamos la norma de este vector
y dividimos para la norma del vector X. En este caso específico del ejercicio decimos que ese valor es igual a 1, utilizando la norma máxima, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué significa esto de tener un valor de 0.01 en el error de salida, perdón, de entrada, y un valor de 1 en el error relativo de los... A ver, perdón. Disculpen, a ver, me confundí. B es el valor de entrada, ¿no? Del sistema de ecuaciones. Nosotros cambiamos el vector B y tenemos como resultado X. Entonces, ¿qué significa? Que existe un error relativo en las entradas de 0.01 y como resultado un error relativo de 1. Fíjense que lo que estamos viendo es de que hay una ampliación de 100 en los errores. ¿Por qué? Si nosotros decimos, cometemos un error relativo de 0.01 en la entrada y tenemos como resultado un error relativo en las salidas de 1, estamos amplificando por 100 justamente esos errores. ¿Está bien? Ahora, claro, lo que nos falta aquí es, si ustedes quieren generalizar de alguna manera lo que acabamos de ver, ¿sí? Porque en caso contrario, lo que tendríamos que hacer es resolver en sí el sistema de ecuaciones y después ver el error relativo en la salida versus el error relativo en la entrada para calcular la sensibilidad que tenemos en la matriz. ¿Está bien? Si queremos ya tener un número para, en general, saber qué tan sensible es el sistema de ecuaciones, ya el que está basado en la matriz A, tenemos que calcular este número, ¿sí? Que me da una idea de la sensibilidad, utilizando la matriz A. Para eso, entonces, al igual que utilizamos normas para calcular las magnitudes de los vectores, tenemos que recordar lo que es la norma de las matrices, ¿sí? Asimismo, en la norma de las matrices, nosotros debemos tener una función que nos da ese número que cumpla con una propiedad, de hecho, ¿sí? O bueno, con dos propiedades. Al igual que en la norma de los vectores, la primera propiedad es de que la norma de una matriz, o la función que nos da la norma de una matriz, sea no negativa, es decir, igual, tiene que ser 0 o mayor a 0. Y otra propiedad que tiene que cumplir, ¿sí? Una función que me dé la norma de una matriz es la siguiente. Nos dice que cuando multiplicamos una matriz A por un vector X cualquiera, la norma de esa matriz, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a la norma de A multiplicada por la norma de X, ¿sí? Esa es una propiedad que tiene que cumplir una función que nosotros queramos que sea la norma de una matriz, ¿ya? Asimismo, como hay diferentes funciones para la norma de un vector, para la norma de una matriz también existen algunas funciones. Asimismo, tenemos para la norma de la matriz la norma P1, ¿sí? La norma 2 y la norma máxima de una matriz, ¿ya? Definamos entonces, para nuestros fines, ¿sí? Para comenzar, la norma de la matriz A de la siguiente manera. Tenemos la función que nos dice, la norma de la matriz A, está por aquí, es igual, vamos a utilizar esta parte de acá, ¿sí? Al valor máximo que tenemos de las multiplicaciones que existan entre la matriz A y todos los vectores X pertenecientes a Rn. Recuerden que la matriz A está en, eso me olvidé, la matriz A siempre está en Rn por n, ¿no? Es una matriz cuadrada, ¿ya? Entonces, lo que decimos es, la norma de la matriz A está definida como el valor máximo que tenemos, ¿sí? De las multiplicaciones de A, que es una matriz cuadrada de n por n, multiplicado por todos los posibles vectores X, ¿sí? O las normas de los vectores X, iguales a 1 que están en Rn, ¿sí? Bueno, ¿cómo entender esto? Espero que con gráfico se capte la idea que se tiene aquí. Bueno, decimos que tenemos una matriz A, ¿no? Tenemos una matriz A, esta es de n por n, ¿sí? Tenemos un vector X que decimos que la magnitud, o bueno,
La norma de ese vector es siempre 1 y además este X pertenece a Rn, ¿sí? Lo que hacemos aquí es buscar un X, ¿sí? Que tenga una magnitud de 1 en todo el espacio vectorial Rn. Voy a asumir que el espacio vectorial que estamos analizando tiene, bueno, está en dos dimensiones, ¿sí? Voy a decir que es así. Lo que vamos a ver es todos los X que tengan una magnitud de 1, ya en R2 sería, ¿sí? Fíjense que aquí simplemente lo que estamos haciendo es viendo todos los vectores, esta circunferencia básicamente, o sea, este vector X, que todos cumplen con esta condición, ¿no? Vamos, esta condición de aquí. Dice, X tiene que pertenecer a Rn, lo estamos cumpliendo, y además la magnitud o la norma de ese vector tiene que ser 1. ¿Qué dice? En todo R2 en el ejemplo, ¿sí? Este vector de aquí X, este vector, o este vector, todos cumpliendo con que la norma es igual a 1, multiplíquese por la matriz A, ¿sí? Y la que nos dé el mayor valor de ese resultado es la norma de A. ¿Está bien? Bueno, déjenme cerrar esto. Ya. Listo, bueno, siempre hay interrupciones. Ya, entonces, veamos dos tipos de normas de una matriz. Sí, a ver, voy a... Bueno, ya se fue el ruido. Veamos, entonces, decimos que vamos a utilizar, por el momento, dos tipos de matriz. La máxima, fíjense, está aquí, dice la norma máxima de una matriz A es igual a sería al valor máximo que tenemos al sumar las diferentes filas de una matriz. Bueno, básicamente lo que nos dice esto de aquí, voy a tratar de hacer más claro. Listo. Nos dice, nosotros tenemos una matriz A que tiene diferentes valores. Decimos A11, A12, A13, etcétera. A21, A22, A31, A32, etcétera. ¿Sí? Listo. La norma máxima de esta matriz A nos dice que es, primero lo que tenemos que sacar es la sumatoria variando los números de columna de la matriz, fijando un valor de I. ¿Sí? Haciendo esto más sencillo, lo que nos dice es, fijemos una fila, ¿sí? Y, por ejemplo, I igual a 1, que es el número de fila. Y luego saquemos la sumatoria de todos los elementos correspondientes a esa fila. Eso es lo que nos dice. Variemos J, ¿no? Entonces, tomamos todos los valores de esta fila y sumamos los elementos, primero tomando o calculando el valor absoluto de esos elementos. ¿Sí? Entonces, esto nos da, por ejemplo, la sumatoria de A, fila 1, y bueno, columna J. ¿Sí? Después fijemos el valor de I en 2, por ejemplo. Lo que nos dice es, tomemos ahora sí la siguiente fila. ¿Está bien? Y saquemos la sumatoria de esos valores, fila 2, y vamos variando la columna. Es decir, sumemos todos los elementos, pero los valores absolutos de esos elementos. Y finalmente tomemos la tercera fila, bueno, las filas que tenga, y saquemos la sumatoria de esos elementos en valor absoluto, sería fila 3, variando la columna. ¿Ya? Eso es básicamente. Tomamos el valor absoluto, sumamos, ¿sí? Y esto nos da diferentes valores, ¿sí? Son valores que son reales nada más, ¿sí? Esta función max lo que me dice es, perfecto, usted tiene este valor y tiene este valor. Escoge el mayor de esos, ¿sí? Y ese es la norma, o ese valor corresponde a la norma
de la matriz A. ¿Está bien? Y así es como está definida la norma máxima de una matriz, ¿sí? Sumamos los elementos de cada fila en valor absoluto, luego vemos qué fila tiene el mayor valor, ¿sí? Y ese mayor valor es el que nos da la norma máxima. Y la norma 1, asimismo, fíjense, lo que cambia es de que ahora fijamos el valor de J, ¿sí? Que es el número de columna, y lo que va variando es el valor de I. Básicamente, a diferencia de lo anterior, lo que hacemos es tomar los elementos de cada columna en valor absoluto, los sumamos. Bueno, voy a decir aquí. Se suman, ¿no? Después, los elementos de la siguiente columna en valor absoluto y se suman. Los elementos en valor absoluto de la siguiente columna y se suman, ¿sí? Y después veo de estos valores cuál es el máximo, y el máximo que existe, ese es el resultado que nos dice la norma 1 de la matriz. ¿Está bien? Entonces, así definimos como ejemplo dos funciones de las matrices, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿para qué nos metimos en este asunto de las magnitudes o de la norma de una matriz? Era para tratar de encontrar un número, ¿sí? Que me dé una idea en general de si la matriz hace que las multiplicaciones, digamos, con diferentes valores de X, me dé como resultados, mejor dicho, al tener valores de B, ¿sí? Con ciertos errores, cuánto esa matriz me transmite de los errores para los resultados, es decir, para X, ¿ya? De ahí partimos. Listo. Veamos entonces el número de condición de las matrices, ¿ya? Listo, entonces decíamos que teníamos para comenzar un sistema de ecuaciones AX igual a B, que es el que está por acá, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros variamos un poco el valor de entrada, que es el vector B? Le decimos, le voy a llamar yo B', ¿sí? Es el que tiene el acento circunflejo. Si variamos esa entrada, obviamente, o lo más seguro es de que se nos va a variar también el vector de salida, es decir, el vector resultante o la solución del sistema AX igual a B, que sería el X con el acento circunflejo, que le voy a llamar X', ¿ya? Listo. Entonces, veíamos que el error relativo de la entrada era esto de acá. Decíamos B' menos B dividido para la B, ¿sí? Mide de alguna manera el error relativo en la entrada del sistema de ecuaciones lineales. Y el error de salida, recuerden que decíamos que era esto de acá, X' menos X dividido para X, ¿sí? La idea entonces era tratar de ver esta matriz en cuánto influye a la diferencia de los errores relativos de la salida versus la entrada. Para eso entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es utilizar este sistema de ecuaciones. Dice A, que es la matriz, X', le voy a llamar. Listo. Dice A, X, acento circunflejo, menos X, es igual a B, acento circunflejo, menos B, ¿sí? Estamos trabajando, si ustedes quieren, con el error, con la diferencia que existe, ¿ya? Listo. Entonces, recordemos, o calculemos más bien esto de aquí. Voy a utilizar de nuevo esto de acá, y voy a decir A multiplicado por X, acento circunflejo, es igual a B, acento circunflejo, menos B, ¿ya? Para solucionar este sistema de ecuaciones, recuerden, nosotros podríamos tener AX igual a B, y decíamos que X posiblemente, o más bien se puede calcular el valor de X utilizando la inversa de A multiplicado por B. Esto es de álgebra lineal, ¿no? Recuerden cómo se hacía. Acá hacemos lo mismo, voy a decir X, acento circunflejo, menos X es igual a la inversa de A multiplicado por
B acento circunflejo menos B. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿sí? Lo que hacemos luego es sacar la norma de estos valores. Déjenme ver. ¿Ya? Saco la norma y digo, la norma de este vector de la izquierda es igual a la norma de este vector de la derecha. ¿Están de acuerdo? No he hecho nada complicado. Esos dos vectores o esos dos valores son iguales. Las normas también tendrían que ser iguales. ¿Ya? Pero aquí hay que recordar una de las propiedades que debe tener la norma de una matriz. Y decíamos esto, ¿no? Voy a poner aquí una rayita. ¿Ya? Listo. Entonces decíamos que la norma de AX, ¿sí? Esta era una propiedad de la que hablábamos, es menor a la norma de A multiplicada por la norma de X, ¿sí? Esa era una propiedad que debía tener la función que calcula la norma de una matriz. ¿Ya? Listo, entonces podríamos decir entonces que este valor, voy a escribir, ¿sí? X acento circunflejo menos X igual este de aquí, tenía necesariamente que ser entonces menor a la norma de la inversa de A multiplicado por la norma de B acento circunflejo menos B, la norma de esto. ¿Están de acuerdo? Es lo que está escrito acá. De ahí sale esto de aquí. Dice, la diferencia entre X acento circunflejo menos X, de aquí, es igual a la norma de A inverso por B acento circunflejo menos B, y esto a su vez es menor a lo que dijimos, ¿no? A la norma de la matriz inversa de A multiplicado por el valor de la norma de la diferencia de estos dos valores de B, ¿sí? Ahí está un punto. Lo siguiente es recordar esto de acá, ¿no? Decimos que B es igual a X, ¿está bien? Es un sistema AX igual a B. Entonces el B es igual a X. Lo único que estamos analizando aquí es simplemente los valores, si ustedes quieren, exactos de B y los exactos del resultado X. Entonces, siguiendo la misma propiedad de la que hablamos hace un instante, decimos que AX, la norma de esta matriz, siempre tiene que ser igual o menor o igual a la norma de A multiplicada por la norma de X. Sí, es la misma propiedad. ¿Está bien? Listo, entonces teníamos esto de aquí y tenemos esto de acá. Lo único que nos queda es combinar esas dos partes. Para eso, déjenme, para que esto sea mucho más claro, voy a copiar exactamente esto. Voy a poner esto por aquí. Y también voy a poner esto de acá. Ya, espero que ahí quede mucho más claro. Ya, llegábamos a eso, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que nos quedaría? Primero hay que recordar que la norma de vectores y matrices nos da como resultados números, ¿sí? Como resultado números. Entonces, lo que estamos aquí analizando son números nada más. Decimos, este número de aquí es igual a este número de acá, y a su vez este número tiene que ser menor o igual al número que me da como resultado la multiplicación de estos dos valores que son reales, ¿sí? Reales, de hecho, son positivos o iguales a cero, ¿ya? Lo que nos queda entonces es simplemente hacer lo siguiente. Tenemos, bueno, estas desigualdades, ¿no?
¿Ya? Listo, entonces, déjenme ver. Ya, pues hagamos lo siguiente. Multipliquemos, sería, déjenme ver. Ya, entonces tenemos por un lado este de aquí, ¿no? X acento circunflejo menos X, ¿está bien? Lo podríamos multiplicar por lo que está acá, ¿sí? Por B. Y eso necesariamente tiene que ser igual, perdón, menor o igual a lo que tenemos por acá, que es la norma de la inversa de A norma de B acento circunflejo menos B, estoy tomando simplemente este de acá, multiplicado por A, que es esto de aquí, multiplicado por la norma de X. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que hice es tomar esto de aquí, es esto de aquí, ¿sí? Y esto de acá es lo que puse acá, ¿sí? Son desigualdades nada más. Estoy multiplicando esto por esto, ¿sí? Y esto de aquí tiene que ser mayor a, lo que tomé acá es simplemente este de acá, ¿no? Está acá, ¿sí? Y esto de aquí está por acá. Nada más, no he hecho nada complicado ahí. Vamos. Listo. Como digo, estos de aquí son simplemente números. Sabemos que los números son o bien cero o mayores a cero. Lo único que me queda aquí es hacer lo siguiente. Este número que está aquí lo paso dividiendo. Me quedaría así. ¿Sí? Y este número de acá lo paso al otro miembro. Me quedaría así. ¿Está bien? Bueno, tengo que borrar, obviamente. Déjenme ver. ¿Sí? Este B lo pongo acá y estoy aquí. Yo lo puse en el miembro izquierdo, que sería el valor que está acá. ¿Sí? Arreglando esto un poco, podríamos llegar a lo siguiente. X, acento circunflejo, menos X. Esto de aquí dividido para la norma de X es menor o igual a, voy a arreglar esto un poco, voy a decir la norma de A. Recuerden que son números, ¿no? No estamos multiplicando matrices con vectores ni nada de eso. Las normas a la final son números. Entonces yo puedo ordenar de la siguiente manera. La norma de A multiplicada por la norma de la inversa de A multiplicado por la norma de B, acento circunflejo, menos B, dividido para la norma de B. ¿Está bien? Listo, entonces aquí hay una cosa muy interesante y es que decíamos que esta parte de aquí era el error relativo que se cometía en el resultado. Recuerden que el sistema X igual a B, el resultado es X, no es el vector. Esto de aquí era el error relativo que se cometía al nosotros tener un error relativo en la entrada que era el vector B. ¿Está bien? Una cosa interesante aquí es de que nosotros hemos logrado acotar el valor del error relativo en la salida. ¿Cómo? Justamente, bueno, acotar significa que tenemos una forma de ver cuál es el valor máximo que tiene ese error. Y ese error máximo está dado por el error relativo en la entrada, pero multiplicado por esta constante, que a esto le llamamos lo que decíamos el número de condición. ¿Está bien? El número de condición. Ya no tengo espacio aquí. Bueno.
el número de condición. Y en este caso sería el número de condición de una matriz A. Entonces, el número de condición, así como vimos en el ejemplo introductorio, me da una idea de cómo es la propagación de los errores, y bueno, esto es importante, entre comillas, digamos, al utilizar esa matriz A. Es una propiedad intrínseca que tiene esa matriz, ¿sí? Si el número de condición, es decir, la multiplicación de la norma de A por la norma de la inversa de A, es un número que es mucho mayor al número 1, decimos que hay bastante inestabilidad en el sistema. Los errores, si ustedes quieren, se amplifican en el momento de solucionar sistemas lineales con esa matriz. Mientras más cercanos están los valores del número de condición a 1, significa que el sistema es menos sensible. Es decir, no se propaga demasiado el error. Obviamente, lo óptimo que nosotros buscaríamos es una matriz que tenga un valor o un número de condición bastante cercano a 1. Pero eso, en general, lo que nos indica es que el sistema es bastante trivial, ¿sí? Son sistemas sencillos, digamos, ¿ya? Eso. Ahora, recordemos entonces lo que era una matriz singular. Recuerden que cuando nosotros teníamos una matriz singular, si esto se veía en álgebra lineal, decíamos que no se podía calcular el sistema de ecuaciones, ¿no? AX igual a B. Entonces, nosotros podemos utilizar este número de condición para tener una idea de qué tan cercana está la matriz a ser una matriz singular. ¿Cómo se ve eso? Simplemente si el número es mucho mayor a 1, se dice que la matriz A se acerca bastante a ser una matriz singular, ¿sí? Y mientras menos o mientras más se parece a 1, más cercano está a 1, la matriz A está mucho más lejos de ser una matriz singular. Básicamente ahí lo que se suele decir es lo siguiente, ¿no? La medida de la distancia entre la matriz A a ser una matriz singular es 1 dividido para el número de condición de la matriz A, ¿sí? Recuerden, si el número de condición es mayor a 1, significa que más se parece a una matriz singular, ¿sí? Por eso es que hago la división de 1 para el número de condición de A, ¿sí? Si este número es mucho mayor a 1, este resultado es, o tiende, mejor dicho, al valor de 0. Por eso decimos que esto de aquí nos da la distancia, ¿sí? O nos dice qué tan cercana está la matriz de ser singular. Una matriz que es singular eh, tiene el mayor número, digamos, de condición posible, tiende al infinito, ¿no? No se puede calcular la solución. ¿Sí? Eso es básicamente. Listo, entonces, veamos el ejemplo introductorio, ¿no? O el ejemplo que vimos en un comienzo. Fíjense, cuando se calcula el número de condición de la matriz A, utilizando como norma o función de norma el máximo, ¿sí? O la norma máximo, recuerden que eso significaba este signo de infinito, tenemos el siguiente resultado, ¿no? Multiplicamos la norma máxima de A por la norma máxima de la inversa de A y nos sale que es igual a 100. ¿Está bien? De eso entonces decimos que el error relativo de la entrada, perdón, de la salida, está acotada por este error relativo de la entrada multiplicada por 100. Fíjense, 100 es un número bastante grande, está bastante lejos de ser el número 1. Entonces decimos que esa matriz, ¿sí? Es bastante sensible, sería, ¿sí? Eso nos indica ese número de condición igual a 100. ¿Está bien? Y eso es fácil de darse cuenta en realidad cuando ya se ve esta matriz A. ¿Sí? Listo. Para terminar esta parte de la idea conceptual del número de condición de una matriz, recordemos que estábamos utilizando la norma máxima
para encontrar este número de condición. Si nosotros utilizáramos la norma P2, ¿sí?, para calcular la magnitud de la matriz, resulta, ¿sí?, que el número de condición de la matriz está determinada por los valores principales o los eigenvalues que habíamos visto en álgebra lineal de la matriz A, ¿sí? ¿A qué es igual el número de condición de la matriz A cuando utilizamos la norma P igual a 2, ¿sí? No la norma 1 ni la norma máxima, sino la norma P igual a 2. Simplemente es igual a la razón que existe entre el eigenvalue máximo, ¿sí?, de la descomposición de vectores principales, ¿sí?, dividida para el valor del eigenvalue menor. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice esta ecuación de aquí, ¿sí? El número de condición de una matriz A cuando utilizamos la norma P igual a 2 para hacer los cálculos del número de condición es igual al máximo que tenemos entre la división de todos los eigenvalues que existen. ¿Cuál es el máximo que se tiene de la división entre los valores de eigenvalues? Pues simplemente cuando este eigenvalue de aquí, del numerador, es el mayor y este eigenvalue del denominador es el menor. Eso es básicamente. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, esto de aquí yo creo que resume todo lo que hemos visto y dice: la sensibilidad es una propiedad intrínseca de la matriz A en sí, ¿sí? No es el resultado que se tiene de errores cuando nosotros manejamos ya las matrices de los computadores, es decir, el error de redondeo, ¿sí?, el error de truncamiento, etc. Dice, una matriz pobremente condicionada amplifica los errores preexistentes cuando se multiplica por la inversa de la matriz real, ¿sí? Es básicamente lo que dice es, cuando tenemos una matriz pobremente condicionada, es decir, un número de condición bastante alto, esa matriz A amplifica los errores, nada más. Dice, en la práctica, el error simplemente es un compuesto entre errores numéricos del computador, ¿sí?, y el proceso de inversión de la matriz en sí, ¿ya? Listo, entonces, lo principal de esta clase es que tengan la idea clara de qué es el número de condición, ¿sí? Si el número de condición de una matriz es bastante alto, significa que amplifica los errores de entrada. Si es bastante parecido a 1, significa que no hay mayor sensibilidad, ¿sí? Los errores no se propagan o no se amplifican, más bien. Digo que la idea principal es de que eso quede claro. ¿Por qué? Porque a la final lo que hacemos en realidad es utilizar un lenguaje de programación o un software cualquiera para hacer el cálculo del número de condición de una matriz, ¿sí? Habíamos visto que, bueno, habíamos calculado el número de condición utilizando la norma máxima, ¿sí?, la que tiene el infinito como subíndice, y la norma P igual a 2, es decir, la norma euclidiana. En realidad nosotros podemos utilizar varias normas, y solo como ejemplo les quiero mostrar las diferentes normas que tiene, por ejemplo, esta librería que tiene Python, ¿sí? NumPy tiene una librería para álgebra lineal, y dentro de esa librería existe la función que se llama cont. Cont lo que me da es el número de condición de una matriz A. Uno de los argumentos de esa función es P, es justamente el que nos indica si P es igual a 1, ¿sí?, o P es igual a 2, o P es igual a infinito, es decir, la norma máxima. Yo busqué por aquí, fíjense, existen varias normas que se pueden calcular de una matriz, ¿sí? Yo aquí he puesto la norma que es P igual a 2, la norma euclidiana, y fíjense, este es el resultado. Voy a calcular y me dice el número de condición de esta matriz, que yo he puesto 1.01, 0.99, etcétera, es igual a esto, a 4.41. Esto podría variar un poco. A ver, disculpen, sería la matriz A. La matriz A en realidad es esta, vamos a ver. Voy a imprimir la matriz A. Sí, voy a imprimir la matriz A, voy a calcular el número de condición y lo voy a mostrar. Aquí está.
Fíjense, esta matriz que tiene estos componentes, ¿sí? 2, 6, 0, 9, etcétera, tiene este número de condición. Ahora lo que voy a hacer es justamente la matriz que está en el ejemplo, ¿no? Esta matriz que está por acá. Vamos, sería esta de aquí, ¿sí? Esta matriz es la que he puesto acá. Dice 1.01, 0.99, etcétera. La defino como A2 y saco el número de condición de A2. Van a darse cuenta que a la final es un proceso sencillo, ya en la práctica simplemente es utilizar una función de alguna librería, en algún lenguaje o software, y me dice que el número de condición, cuando yo utilizo la norma máxima, que eso es lo que significa P igual a infinito, es igual a 99.99, bueno, etcétera, es 100 básicamente, ¿ya? También lo que quería indicarles es de que la norma de los que utilicen para calcular el número de condición no varía demasiado el número de condición de la matriz. Por ejemplo, aquí yo he utilizado el infinito, que significa la norma máxima, ¿no? La que vimos. Pero también voy a utilizar la norma 2, es decir, la norma euclidiana. ¿Sí? Fíjense cómo cambia el resultado. Voy a ejecutar esto y me dice que es igual a 100.0044. En realidad es 100. ¿Sí? En la práctica, por lo general, lo que se utiliza es la norma euclidiana, ¿sí? Pero como ven, los resultados de esas normas no cambian demasiado, ¿está bien? Igual lo que nos dice acá es de que un número de 99 o de 100 es un número bastante alejado de 1. ¿Qué quiere decir? Que se apega bastante a ser una matriz singular, ¿ya? Los errores se amplifican bastante, ¿sí? Mucho. Se multiplican por 100, básicamente. Ya, eso sería. Ahora, una pregunta que les quería hacer es, claro, ¿cuál sería una matriz que me dé un número de condición igual a 1? ¿Sí? Una matriz o la matriz que me da el número de condición igual a 1, es decir, la que no amplifique en nada, ¿sí? Los errores de entrada, sería la matriz de identidad. Solo como ejemplo, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a decir, defino una matriz 3 con los valores de la identidad. Cuando existe una función para eso, yo lo voy a poner aquí de manera explícita y voy a decir 1, 1 en la diagonal y los demás valores iguales a 0. Después calculo el número de condiciones a matriz que yo la he definido aquí como A3. Ejecuto eso y dice el número de condiciones a matriz es igual a 1. ¿Sí? Y es fácil darse cuenta, ¿no? Fíjense, nosotros multiplicamos cualquier vector por esta matriz A3 y el resultado va a ser prácticamente el mismo. ¿Sí? La pregunta sería es, ¿qué sistemas lineales de este tipo van a ser útiles? Sí, en la vida real, cuando ustedes abstraen un problema, yo diría que casi nunca, si no es nunca mismo, van a tener una matriz A de este tipo, ¿sí? Teóricamente, digamos, ustedes podrían tener un número de condición igual a 1, pero en la práctica, en la vida real, es bastante difícil, ¿sí? Mientras más el número de condición se parezca a 1, significa que el problema es más simple, es más trivial, ¿sí? Pero a su vez significa que esos sistemas no tienen nada que ver con sistemas físicos, si ustedes quieren. No resuelve casi nada. Mientras más se amplíe el número, mientras más grande sea el número de condición, obviamente se apega más a ser una matriz singular, pero a su vez también significa que el problema tiene que ver con un sistema real, con un sistema físico, ¿sí? Lo ideal sería tener unos números no muy grandes, ¿no? Eso sería en definitiva. Listo, entonces, la idea principal es la que quiero que capten de esta clase. El resto, como digo, es simplemente cuestión de utilizar un software o un lenguaje de programación. Como ejemplo, simplemente les quiero mostrar que en Python específicamente tienen la librería SciPy o NumPy y dentro de ellas tienen una sublibrería, si ustedes quieren, que se llama de LinAlg, que viene de linear álgebra, ¿sí? O álgebra lineal, en donde pueden hacer todos los cálculos que acabamos de ver, ¿no? Calcular las normas, ya sea de vectores o las normas de las matrices, ¿ya? Para calcular la norma de vectores simplemente tienen una función que se llama norm, les da la norma del vector, ¿sí? Cuando quieren calcular la norma de las matrices, de hecho utilizan la misma función,
¿Está bien? Y aquí en el orden de la norma, ustedes ponen las diferentes opciones que tienen de lenguaje. Entonces, ustedes pueden decir norma P igual a 2, P igual a 1, etcétera, ¿sí? O norma máxima con infinito, nada más. Ustedes pueden hacer, déjenme ver, el número de condición, como digo, con la función cont, que está en linear algebra de NumPy en este caso. En SciPy no existe, sino NumPy. Y calculan eso, ¿sí? Entonces, como el objetivo del curso en realidad es de que sea lo más, ¿qué sería? Práctico posible. Lo que quiero que se lleven a casa de esta clase es qué significa el número de condición cuando este número es alto, cuando este número es parecido al 1. Porque en la práctica, como digo, se utiliza un software al final. Y esto es lo que posiblemente tengan que utilizar luego. Ahora, esta clase es una clase introductoria al tema del capítulo 3. ¿Sí? Bueno, el capítulo, bueno, 3 es en el sílabo, ¿sí? De, de optimización, perdón, de sistemas de optimización más bien, ¿ya? ¿Qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver mucho porque cuando analicemos los dos métodos que vamos a estudiar en este capítulo, ¿sí? Necesariamente van a trabajar con diferentes matrices y de hecho, cuando ustedes programen y ejecuten ciertos sistemas o ciertas soluciones, en algunos casos les va a salir unos mensajes que dice, no puedo calcular esto porque este sistema está mal condicionado. ¿Qué significa cuando una librería les da un resultado o un mensaje que dice el sistema está mal condicionado? Significa que el número de condición de la matriz es bastante elevado, ¿sí? Y la matriz se parece bastante a una matriz singular. Y recuerden nuevamente que no podíamos tener soluciones cuando teníamos matrices singulares. Bueno, eso tiene que recordar un poco de álgebra lineal, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando la matriz A era una matriz singular? ¿Cómo actuaba eh, o qué resultados tenían en ese caso? ¿Está bien? Para terminar, yo lo que quiero es mostrarles un playlist de YouTube en donde podrían revisar estos conceptos. Lo malo es que está en inglés, pero me parece que sí está con subtítulos. Déjenme ver. No existen subtítulos. Bueno, subtítulos en inglés mismo. Pero es de este profesor que se llama Gilbert Strang, perdón. Este profesor tiene algunos libros de álgebra lineal y de métodos numéricos. Entonces existe déjeme ver, aquí está, una lecture, ¿sí? Una conferencia de él, en donde se habla de las normas de los vectores y de las matrices, si es que quieren repasar esta parte, ¿ya? Otra cosa más es que les voy a pasar también el documento, que sería, digamos, la guía en donde pueden estudiar lo que acabamos de ver el día de hoy, que es este de aquí, ¿sí? Que está en internet, de hecho. Sí, eso ya les voy a pasar enseguida. Son las notas de clase de un curso que está por ahí en internet. ¿Está bien? Ya les voy a pasar esas dos cosas. Y finalmente me parecía que había por acá. Este sería, si ustedes quieren, el deber para la siguiente clase. Son los fundamentos de optimización. Esto sí, traté de buscar algo en español. ¿Sí? Y quiero que entiendan los fundamentos de optimización, aunque yo asumo que se les va a hacer bastante sencillo porque en las clases de cálculo ya se tienen clases acerca de esto, ¿sí? Entonces les voy a mandar este link también para que lo vean para la siguiente clase. Porque ya en la siguiente clase vamos a analizar el método de gradientes para optimización de sistemas y la aplicación en redes neuronales, como habíamos dicho. ¿Está bien? Listo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema que vimos el día de hoy. Voy a ver por acá. Ya. Sí, ¿no? También les voy a mandar el código fuente que les mostré para que lo revisen, ¿no? Como digo, ustedes no están atados
a hacer en un lenguaje de programación específico, pero para las clases yo he elegido Python, simplemente, ¿sí? No se sientan obligados a estudiar ese lenguaje. Simplemente si tienen la curiosidad pueden revisar el código que les voy a enviar. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, si no hay preguntas, entonces podríamos dejar la clase hasta ahí. Yo les voy a mandar el material para que repasen y nos veríamos la próxima semana. ¿Está bien? Bueno, listo. Entonces, que pasen bien. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos.